Alabado sea Jesucristo, chicos de quinto. En el día de hoy, quiero darles un mensaje primero, que es de ánimo, de que sigamos en esta situación, que han sacado muy bien sus responsabilidades con el colegio y han hecho muy bien la labor de ser estudiantes en casa. Bueno, en el anterior video les hablamos sobre la materia y cómo era la materia y prácticamente eh, cómo se clasificaba la materia, ¿sí? Hoy vamos a ver los estados y los cambios que tiene la materia. Entonces vamos a la primera diapositiva, y es los estados de la materia. Una cosa son los estados de la materia, otros son los cambios que tiene los estados de la materia. ¿Listo? Los estados de la materia indican la forma física como se presenta la materia en un momento determinado. Los estados básicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? El sólido, prácticamente, sus moléculas son más unidas. En cambio, el gaseoso, sus moléculas son más dispersas y el estado líquido, sus moléculas son menores que en los sólidos y su energía cinética es igual a su energía potencial. Por eso las moléculas se mantienen unidas, pero aún se pueden cambiar de forma. Por ejemplo, los sólidos se contienen en su forma que ustedes los mantengan. Por ejemplo, yo voy a ir a meter en este vaso, digamos, en este vaso que tengo aquí voy a echar agua y voy a ponerlo a congelar. Entonces el sólido va a tomar la forma del vaso, ¿sí? Igualmente, cuando está en gaseoso, ellos no tienen forma y no los puedo contener dentro del, digámoslo así, dentro de un recipiente. En cambio, lo que es el sólido y el líquido sí los puedo contener y ellos van a tomar la forma según al recipiente en el que yo estoy echando el agua o, bueno, lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a echar mercurio, digamos, el mercurio tiene su forma líquida y es un tipo de metal, es una materia de metal. Entonces, si yo voy a echar mercurio en ese vaso, obviamente el mercurio me va a tomar la forma del vaso, ¿sí? Y por ejemplo, si yo voy a hacer un, un lapicerero con eso y le voy a echar cemento, el cemento me va a tomar la forma o simplemente yo le voy a dar la forma que yo quiero porque lo voy a moldear, ¿sí? Entonces, eso es, que la materia, los estados de la materia son líquido, gaseoso y sólido, sólido, gaseoso y líquido. Entonces, esos son los estados. Entonces, los cambios que tiene la materia, recordemos que esos son los estados básicos, estado líquido, sólido y gaseoso. Ahorita vamos a ver los cambios que tiene esos estados, qué cambios tienen. Por ejemplo, los cambios de estado se presentan cuando la materia absorbe o libera calor. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro, debido a la diferencia de temperatura. Cuando una sustancia absorbe calor, su temperatura aumenta. Por el contrario, cuando una sustancia libera calor, su temperatura disminuye. Así la materia puede cambiar de un estado a otro cuando libera o absorbe calor. Por ejemplo, si yo voy a pasar un líquido que está a una temperatura normal, la voy a pasar a otra temperatura muy alta, que es el frío, obviamente se me va a condensar y se me va a congelar, ¿sí? Y si yo voy a pasar ese mismo cubo de hielo, digámoslo así, a una olla que está sobre un sartén, la temperatura caliente, que son los grados centígrados, va a ser mucho, entonces me va a derretir y me va a evaporar el agua, ¿sí? Como tal. Entonces, para eso hay unas formas, por ejemplo, acá tengo esta imagen, que se llaman los cambios de estado de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la solidificación, que es el paso del líquido al sólido. Tenemos la fusión, que es el paso del sólido al líquido. Tenemos la vaporización, que es el del estado líquido al estado gaseoso. Tenemos la condensación, que es el estado gaseoso al líquido. Tenemos la sublimación progresiva,
que es del estado que pasa del estado líquido al estado gaseoso, y la sublimación regresiva, que es del estado sólido al estado, del estado gaseoso al estado sólido. Entonces, para eso necesitan muchos instrumentos algunos científicos para, por ejemplo, para sacar una sustancia, digámoslo así, una sustancia nueva, combina varias sustancias, luego la hierve o la pone a una temperatura mayor grado, eso da una evaporización y después, entonces, esa evaporización se forma una condensación porque esa vaporización sí queda dentro de... ¿Ustedes no han visto que cuando uno destapa la olla del arroz y está recién hecho, quedan unas goteritas dentro de la tapa? Eso pasa, los científicos, si van a sacar una sustancia nueva, hacen eso, o sea, lo meten dentro de una pipeta, lo calientan, ese va hacia otro tipo, digámoslo así, de recipiente, entonces el vapor pega acá y sale así la goterita de la sustancia nueva que va a salir. Entonces eso se llama un cambio de estado que pasa de líquido a vaporización y de vaporización a líquido, o sea, se llama una condensación prácticamente. O sea, están haciendo un método científico ahí dentro de toda esta parte de los cambios, ¿sí? Entonces recordemos acá que los cambios de estado de la materia, si la materia absorbe o libera calor, el calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro. Por ejemplo, yo tengo acá, pues, digámoslo, el vaso. Tengo mi vaso, le meto candela acá, digamos que es de vidrio, y le meto candela, obviamente va a cambiar de temperatura y se va a empezar a hervir. Pero si yo meto este mismo vaso con la misma cantidad de agua a una nevera, obviamente la temperatura va a disminuir a 0 grados centígrados y me va a congelar el agua, ¿sí? Entonces es así como suceden los cambios. Por ejemplo, acá vuelvo a explicar, si el estado sólido pasa a líquido se llama fusión. Si el estado líquido pasa a sólido, se llama solidificación. Si el estado líquido pasa a gaseoso se llama vaporización. Y si el estado gaseoso pasa a líquido se llama condensación. Y si el estado gaseoso pasa a sólido es sublimación regresiva. Y si el sólido pasa a gaseoso es sublimación progresiva, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces acá están los cambios de estado de la materia que se presentan cuando se absorbe calor y por tanto la temperatura aumenta. Esto es el aumento de calor. Quiere decir que yo estoy como metiéndole candela, o sea que está aumentando calor. La fusión, cuando el sólido se convierte en líquido, o sea que estoy derritiendo el sólido para que se me vuelva en líquido. La vaporización, ya les expliqué, es cuando, por ejemplo, miramos la olla, alzamos la tapa de la olla del arroz que recién está y las goteritas quedan, eso se llama vaporización, o simplemente un charco de agua recién llovió y hace sol. Entonces ese charco de agua se va evaporizando, va subiendo el vapor, el calor. Por eso cuando llueve uno siente como que si estuviera como en la costa, y por eso pasa, hay veces en la costa que el calor es muy fuerte, entonces va evaporizando el agua del mar y va causando como esa sensación pegachenta, como pegajosa, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con la vaporización. Y la sublimación progresiva, que ocurre cuando el sólido pasa directamente a estado gaseoso, también sucede en un estado, digámoslo así, de calor, ¿sí? Por eso es que pasa ese cambio. Y los cambios de estado que se presentan cuando se libera calor al medio y por tanto la temperatura disminuye, o sea que su temperatura va disminuyendo dependiendo de la solidificación, la condensación y la sublimación, ¿sí? Entonces, la sublimación regresiva. La solidificación, ¿por qué se da? Como yo les decía, si yo meto el agua que está a temperatura normal, si yo la eché de la llave y la meto a la nevera, hay un calor, hay cierta cantidad de calor, y si yo la meto a la nevera, su calor va disminuyendo, disminuye en cierta parte. Lo mismo la condensación. Si yo paso, por ejemplo, de gaseoso a líquido,
quiere decir que yo estoy tratando de que ese líquido vuelva a ser ese vapor vuelva a ser un líquido. Estoy tratando de que se enfríe un poco. Y entonces por eso yo les digo el ejemplo cuando yo alzo la tapa del arroz y el agüita queda ahí. Eso es que todo el agua que estaba ahí dentro de ese arroz, todo el agua se evaporó y esas son las únicas goteritas que me quedan, ¿sí? Entonces eso se llama condensación y la sublimación regresiva, que se presenta cuando un gas pasa directamente al estado sólido, ¿sí? Esta es la sublimación. Los cambios de la materia. La materia experimenta cambios de manera constante. A veces pasan desapercibidos. Uno era los cambios de estado. Estos son los cambios como tal de la materia. Por ejemplo, el crecimiento de las plantas, la digestión, el calentamiento del agua, son cambios de la materia. Estos cambios pueden ser físicos y químicos. Entonces acá les tengo los cambios físicos. Los cambios físicos se presentan cuando los átomos y las moléculas no sufren ninguna modificación. La materia tiene cambios físicos cuando modifica su forma, tamaño, volumen y estado. Por ejemplo, un charco con agua se evapora cuando aumenta la temperatura. Bueno, yo les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo esta hoja de papel, ¿sí? Se la ve lisa, está rasgada, ¿sí? Pero si yo la arrugo, me va a aparecer un cambio físico que se va a arrugar. Yo no la puedo volver a su estado natural. ¿Por qué? Porque ya le di un cambio físico a esta hoja de papel, ¿sí? Por ejemplo, tengo este globo. Yo lo inflo a cierta cantidad de aire, le meto cierta cantidad de aire y su estado físico va a cambiar porque se va a estirar. Y si yo reviento este globo, me va a tener un cambio físico, pero no me va a volver a la normalidad, ¿sí? Entonces, ahí está. Y los cambios químicos, por ejemplo, es cuando se crean nuevas sustancias. Por ejemplo, acá yo tengo el mismo papel y lo voy a quemar, ¿sí? Lo voy a quemar, ¿sí? Ahí lo quemé. Ahí me va a aparecer un cambio físico. ¿Por qué? Ya les muestro por qué. Ustedes ven, la ceniza que queda es un estado químico, queda una ceniza química. Y por eso es el estado, ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a la madera. La madera también cuando se quema tiene un cambio químico. ¿Por qué? Porque queda carbón, ¿sí? Entonces, eso era lo que yo les quería explicar sobre esta parte. Y muchas gracias. Ahorita rápidamente les voy a mostrar la actividad que vamos a hacer. La actividad que vamos a hacer aquí está. Y pues es la explicación del tema. Ya saben que van a YouTube, ven el video. Y después está el blog, donde está el contenido. Y es muy sencilla la actividad. Escribe sobre la línea el estado en el que se encuentra cada objeto. Ustedes van a escribir si es sólido, líquido, gaseoso. Completa el siguiente diagrama escribiendo el cambio que se lleva a cabo. Ojalá no se les desorganice en el envío. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pasar, digámoslo así, de gaseoso, de gaseoso a sólido. Entonces, ¿cuál sería? La sublimación regresiva, digámoslo así, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a pasar del estado líquido a gaseoso, ya saben que es la evaporización. Entonces van a escribir evaporización, ¿sí? Entonces así sucesivamente van a ir haciendo esta actividad. Escribe al frente de cada oración verdadero, si es verdadero o falso. Todos los cambios físicos van a leer cada oración y van a escribir si es verdadero o falso según la explicación. Van a observar el ciclo del agua. Acá están las preguntas. Y ya, eso es muy fácil, muy sencilla la actividad. Espero que les haya quedado muy claro. Por ejemplo, qué cambio de estado representa el número 3. Ustedes van a explicar qué cambio de estado implica acá, si es solidificación, si es sublimación, si es... sí, entonces listo, espero que haya quedado claro y espero que tengan un buen día. ¿Listo? Hasta luego.